Hola, hola. El negocio de la electricidad. Los beneficios de las 4 compañías que dominan el negocio de la electricidad alcanzaron en 2022 récord de decenas de millones de euros. La factura de la luz no deja de subir, mientras la pobreza energética se extiende por España. Más de 1 de cada 3 hogares de nuestro país tienen problemas para pagar la luz y 1 de cada 5 hogares está en riesgo de exclusión. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Quién decide el precio de la electricidad? En la presente charla, Luis González, profesor de secundaria y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que vuelve como ponente, nos va a explicar cómo funciona el negocio de la electricidad y qué podemos hacer para limitar el control del oligopolio y tomar el control de la energía, sumarnos al autoconsumo o formar una comunidad energética. Con vosotras y vosotros, Luis González. Gracias, Santi. Gracias a todos por asistir, porque este no es un tema que despierte grandes entusiasmos, aunque sí, lo que sí despierta es enfado cuando llegan las facturas de la luz. Es posible que durante la charla, que durará más o menos 1 hora para que luego llegue el turno de preguntas, es posible que durante la charla se os ocurran preguntas, dudas, cuestiones que a lo mejor no deseáis mantener en la cabeza hasta el final de la charla, así que hemos preparado unos papelitos que tienen mis compañeros para que, si queréis anotar preguntas al hilo de la exposición, pues lo vayáis haciendo para que al final podamos recogerlas y organizarlas y contestar esas preguntas. De todas formas, al final pues habrá micrófonos para que podáis hacer las preguntas de viva voz, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Bueno, empecemos con 4 noticias. De estas que nos asaltan habitualmente, salen noticias que no sabemos entender, no sabemos interpretar, no sabemos qué puede significar esto, ¿no? Por ejemplo, no es la primera vez que las grandes eléctricas son multadas porque en verano, aprovechando una situación favorable para ellos en el mercado, dejaron secos varios embalses. Nos enfadamos mucho, pero no sabemos por qué pueden hacer semejante cosa. Otra noticia, resulta que Iberdrola ha expropiado una finca de un vecino de un pueblo de Badajoz en la que otro empresario iba a montar una planta fotovoltaica que Iberdrola le ha comprado a él, y a pesar de que había solamente un contrato de alquiler, pues Iberdrola ha expropiado el terreno, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer eso? Resulta que nos enteramos de que esas 3 compañías van a Bruselas a quejarse de que la ministra de Medio Ambiente quiere cambiar el sistema de fijación de precios de la luz. O, por ejemplo, que la presidenta de la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y la presidenta de la Red Eléctrica Española dan por muerto un proyecto que teníamos con Francia para establecer una línea eléctrica que comunicase Vizcaya con La Rochelle. ¿Por qué pasan estas cosas? Aparecen en las pantallas de nuestros televisores y no sabemos interpretar qué es lo que quieren decir. Y a eso nos vamos a dedicar en esta charla, a tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Perdón. Bueno, la electricidad es una forma de energía que pertenece al siglo XX y que se ha desarrollado de forma vertiginosa. Al principio, estas pequeñas empresas que tenían carácter comarcal o regional producían el milagro de la electricidad. Yo vengo de una familia en la que mi abuelo no ha conocido la electricidad hasta muy mayor, hasta los años 50, ¿vale? Entonces la electricidad no existía. Pero tras la guerra civil, con el desarrollo económico,
pues se formaron grandes fortunas apoyándose en la dictadura y formando las primeras concentraciones de empresas eléctricas. Algunos apellidos famosos como los Oriol o los Urquijo hicieron su fortuna en esta época. Si queréis saber más sobre cómo se ha generado estas élites, esta clase dirigente, os puedo recomendar este libro, Franquismo S.A., en la que encontraréis muchos datos de cómo se ha hecho esa transición, ¿no? Después, a los embalses, que fueron los primeros modos de generar energía eléctrica, añadimos el carbón, primero el carbón nacional nuestro, el carbón leonés, el carbón asturiano, y actualmente ya no usamos ese carbón, actualmente importamos el carbón de Australia, de Polonia, etcétera, etcétera, y ahora intentamos abandonarlo. Después incorporamos la energía nuclear, después incorporamos el gas natural, y ahora estamos incorporando al sistema eléctrico la energía solar y la energía eólica. Todo esto ha pasado en solo 100 años, un suspiro. Nuestro sistema eléctrico forma parte de un sistema eléctrico más grande, está incorporado al sistema eléctrico europeo, es decir, que estamos interconectados, aunque en nuestro caso nuestras conexiones son solamente dos pequeñas conexiones con Francia, una por la parte de Gerona y otra por el País Vasco, y dos conexiones con Portugal. Son conexiones que no transportan grandes cantidades de energía, así que nuestras empresas eléctricas no pueden comprar ni vender grandes cantidades de electricidad, con lo cual es cierto que España es, en cierto sentido, una especie de isla dentro del sistema eléctrico europeo. Aunque todos los países europeos están interconectados, nosotros estamos débilmente conectados. Por eso llama la atención, en esa noticia que veíamos al principio, que se han roto las negociaciones para establecer una interconexión eléctrica con Francia más potente. Las negociaciones se han interrumpido porque los franceses, de lo que era un proyecto de 1.040 y tantos millones de euros, se pasó el año pasado a 2.400 y pico, y a finales del 2022 la cosa subió a más de 3.000 millones de euros, y además los franceses insisten en que nosotros paguemos el 60% de la obra, y que cuando haya congestiones, pues las pérdidas por la congestión vayan al recibo de los españoles. Y ahí es donde han dicho las presidentas de la CNMC y de Red Eléctrica que hasta aquí hemos llegado, y han dado por muerto el proyecto, ¿no? Pero bueno, esta es la situación. Supongo que se volverá a retomar la negociación para insistir en establecer una conexión con más capacidad con el resto de Europa, porque eso es lo que facilita comprar y vender electricidad a otro país o a otro productor, ¿no? Bueno, la electricidad ha sido un mercado regulado hasta 1997. En noviembre del 97, durante el primer gobierno de Aznar, se liberalizó el sistema eléctrico. Eso quiere decir que dejó de ser un servicio público, lo reconocían así en el preámbulo de la ley, decían que no tenía sentido, no tenía trascendencia considerar que la electricidad era un servicio público. La electricidad es un bien de mercado, como el pan o como los tomates, y entonces se compra y se vende, y no tiene sentido para el partido gobernante entonces considerar que la electricidad es un servicio, ¿no? Y además consideraban que el mercado garantizaría la mejor calidad del suministro eléctrico al menor precio. Un poder de adivinación tremendo. Desgraciadamente, nuestra Constitución no contempla el derecho a una cantidad de energía básica, a un mínimo de energía que garantice unas condiciones de vida dignas, ¿vale? No aparece ninguna mención en la Constitución a la existencia de una cantidad básica de energía a la que todos tenemos derecho. Pero esta ha sido una liberalización engañosa. En 1997,
cuando se liberalizó el mercado eléctrico, en realidad no íbamos a un mercado con unas condiciones de competencia igualitarias, porque de hecho entonces ya había por lo menos tres monstruos, tres grandes empresas con un poder de decisión enorme, y entonces declarar que el mercado se ha liberalizado no es más que es un brindis al sol. No hay tal liberalización, porque fijaros en las cuotas de mercado. O sea, estas son las cuotas de mercado del 2021, creo. Entonces, Iberdrola tiene este cacho de mercado, Endesa tiene este 39%, Naturgy tiene esto, EDP tiene una porción pequeña, Viesgo tenía un 2%, y ahora como Repsol ha decidido que el negocio del petróleo no tiene mucho futuro, Repsol ha comprado la parte de Viesgo y ahora Repsol está entre los 5 grandes. Y el resto se lo reparten otras 813 empresas comercializadoras. Imaginaos el reparto de poder en este mercado. Así que es una liberalización pues con truco, porque muchas de esas empresas disfrutan de unos privilegios que se consiguieron en unas condiciones más que dudosas durante la dictadura, y consiguen mantener ese poder porque tienen unas muy buenas relaciones con el poder político. De hecho, hay una especie de colusión entre el poder industrial y financiero y el poder político, una especie de yo me lo guiso, yo me lo como, que es difícil de discutir. Y además, el mercado de la electricidad ahora mismo está en torno a 28 millones de contadores, 28 millones de clientes que tienen que comprar ese producto sí o sí. O sea, la electricidad no es un producto como los tomates o como el pan de centeno, que puedas decir, ¿sabes qué? No voy a comprar electricidad. ¿Cómo que no vas a comprar electricidad? ¿De dónde la vas a sacar? No tienes más remedio que comprar electricidad. Así que es un mercado en el que hay 5 grandes grupos que tienen un poder desmesurado, y con 28 millones de clientes cautivos que no pueden irse a otra parte, que no pueden comprar otro producto más que la electricidad, ¿no? Vamos a pasar. Sus beneficios son terroríficos, son de decenas de miles de millones. Difíciles de justificar, pero claro, su posición de poder pues les conduce a esto, ¿no? Además tienen una enorme habilidad para hacer que los beneficios caigan de su lado y que los costes o las externalidades, como ellos llaman, recaigan sobre nosotros, sobre los consumidores, ¿no? Y luego tienen ejércitos de lobistas, de gente que va por los despachos a machacar a los que tienen que tomar decisiones políticas, a sugerirles, a empujarles, a agradecerles que hagan esto así o asá, ¿vale? Por otro lado, la pobreza energética es un problema que no cesa. Ya hemos dicho al principio que más del 30% de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. En muchos casos tienen que optar entre pagar el recibo de la luz o este mes nos quitamos otros gastos, o si el alquiler sube, o si las hipotecas suben. Hay más de un 30% de hogares españoles para los que la factura de la luz es un verdadero problema. Y luego hay un 14% de hogares en los que simplemente no se pueden permitir, por ejemplo, calentarse en invierno o refrescarse en verano. Para resolver esta situación, lo que tenemos implantado en España es una solución asistencial, que es el bono social. El bono social en realidad no afecta al conjunto de la factura, sino solamente es un descuento sobre una parte de la factura, y además no llega más que a una pequeña parte de las familias que tienen derecho a ello. ¿Por qué no llega? Pues porque es difícil de pedir, porque hay una barrera burocrática que vencer, porque todo es muy complicado.
y porque está mal diseñado, porque, por ejemplo, tienen derecho al bono social las familias numerosas. Y hay familias numerosas que no tienen necesidad del bono social, pero como son familias numerosas, pues entran en los requisitos y tienen derecho a ello, ¿no? El grupo de activistas en el que yo participo, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, hace muy pocas semanas presentamos un proyecto de tarificación por tramos para que haya un tramo inicial gratuito o muy barato que nos garantice ese acceso a una cantidad básica de energía, pero ya veremos el recorrido que tiene esa propuesta, ¿vale? Bueno, pues una de las características de esta liberalización del año 97 es que, siguiendo una directiva de la Unión Europea, para mejorar la competitividad, había que deshacer ese modelo de negocio en el que una empresa como Endesa generaba, vendía, transportaba la electricidad y tenía todo el control sobre todo el proceso, y la liberalización obligaba a dividir el negocio eléctrico en 4 sectores para que se repartiese entre más empresas. Por un lado está la generación de electricidad, que haya unas empresas que generen la electricidad. Por otro lado está el transporte. Esa electricidad que generan las empresas generadoras debería llegar en alta tensión, con las líneas de alta tensión, hasta los puntos de distribución. Después tenía que haber otras empresas, las empresas distribuidoras, que llevasen la corriente ya en media y baja tensión hasta los contadores del punto de consumo. Y por último, en cuarto lugar, tenía que haber unas empresas que son las que miden el consumo, preparan la factura y la pasan al cobro. Es decir, el proyecto de liberalización es, bueno, dividamos el mercado en fragmentos, en partes del negocio para que haya más empresas que participen y que haya más competición y que haya más competencia en el mercado, ¿no? Sin embargo, fijaros que la situación es un poco absurda porque en realidad el poder de las grandes empresas del oligopolio es tal que les bastó con cambiarse el nombre, dividirse en 4, bueno, pues ahora es Iberdrola Generación, Iberdrola Distribución, Iberdrola Comercialización y ya está. Y Endesa Comercialización y Endesa Distribución y punto. Entonces, ha sido una maniobra fallida que no ha tocado en absoluto el poder de estas empresas. Y finalmente, un último organismo que se llama la Organización del Mercado Ibérico de la Electricidad, que es una empresa que se dedica a gestionar las subastas, el mercado, la lonja de la electricidad, ¿vale? Que luego veremos cómo funciona. Veamos en primer lugar la generación que tenemos. Por un lado tenemos centrales hidroeléctricas. Una central hidroeléctrica lo que hace es aprovechar la energía potencial acumulada en un embalse de agua que cuando lo dejas caer se convierte en energía cinética, mueve una turbina y esa turbina mueve un alternador y genera electricidad, ¿vale? Esta es la primera forma que usamos, es la primera forma que se usó de generar electricidad en las cataratas del Niágara. La primera central se montó allí y para nosotros también fue la primera tipología de centrales. Son un tipo de centrales que nos resultan muy interesantes porque este sí es un tipo de electricidad renovable, porque ese agua que baja, luego baja al río y luego baja al mar y luego se evapora y vuelve a las nubes y vuelve a llover y vuelve a llenar los embalses, esa sí es una energía renovable. No es que sea totalmente su impacto ambiental inexistente, porque un embalse de estos tiene un impacto ambiental y social importante. Yo recuerdo haber visto valles inundados como el de Riaño, en León, o como el de, ¿cómo se llamaba? Multitud de valles que han sido inundados, pueblos anegados, gente que ha tenido que ser desplazada de su sitio de vida, rebaños que han dejado de pastar por allí, costumbres, tradiciones. Es decir, que el impacto de un embalse
No es cero, tiene un cierto impacto. Ahora, una vez construido, su único problema es que no permite el flujo de vida aguas arriba del río, ¿no? Tenemos más o menos 800 centrales de este tipo, pero la inmensa mayoría de las que tenemos en España son pequeñitas y no dan más que, bueno, hasta 5 megavatios de potencia. Y las enormes, las grandes, esas pertenecen a Iberdrola, a Endesa y a Viesgo Repsol. Uno de los inconvenientes que tiene esta forma de generar electricidad es que es preciso que la empresa que lo va a explotar tenga la concesión del uso del recurso público, que es el agua. Y esas concesiones empezaron, incluso antes de Franco, empezaron con la República. Franco hizo muchísimas concesiones y esas concesiones son por 60 años, 70 años y hay alguna perpetuidad, ¿vale? Entonces, estamos en un momento muy delicado porque muchas de esas concesiones están a punto de caducar. Y, lógicamente, las empresas propietarias del derecho de explotación del agua quieren que se les renueve la concesión. Pero creo que nosotros, como ciudadanos, deberíamos empujar, incidir, para que esas concesiones vuelvan al dominio público. De hecho, si hay alguna posibilidad de que el Estado constituya un ente, un agente eléctrico potente, con capacidad de generación, el Estado o sus comunidades autónomas deberían recuperar el control de esas concesiones hidráulicas. Esta es una batalla que hay que ganar. Hay que ganar la batalla de las concesiones hidráulicas, ¿vale? Tenemos montones y aquí veréis, por ejemplo, las fechas de inicio de la concesión, aquí, ¿verdad? Y claro, en algunos casos hay que bucear en los expedientes para ver cuándo caduca la concesión. Siguiente tipología. Las centrales térmicas. Las centrales térmicas son centrales que consumen algún combustible, queman un combustible para calentar agua y con el vapor de ese agua mueven una turbina que mueve un alternador. Es decir, que son centrales que generan calor a base de quemar un combustible. Las más potentes son las que han funcionado quemando carbón, nuestro carbón, pero son también las más contaminantes. Porque claro, según qué carbón quemas, en carbón hay de dos clases. Está la hulla, que es el carbón negro mineral, y el lignito, que es un carbón de color marrón que tiene muchísimo contenido de azufre y entonces genera lluvia ácida. Nosotros de estas centrales de carbón prácticamente las tenemos ya todas clausuradas, tratando de reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, nos quedan 3 grandes centrales de carbón, una de ellas la de Aspontes, de García Rodríguez, que es históricamente una de las más contaminantes. Acaban de cerrar la central térmica de Andorra, en Teruel, que era también una muy problemática y muy grande, pero nos quedan 3. Estas habría que cerrarlas sí o sí, porque si no, no vamos a cumplir con los objetivos de reducción del CO2 a los que nos hemos comprometido en las conferencias del clima. Luego tenemos el problema de que, claro, al emitir CO2 estas centrales, tanto Iberdrola como Endesa, como Viesgo, que tienen centrales de este tipo, tienen que pagar por las emisiones de CO2. Y eso aumenta el coste de la generación térmica, ¿no? Otra forma de generación térmica es la que, en un proceso industrial cualquiera que necesita calor, pues aprovechamos el calor residual de esa primera combustión para calentar agua, generar vapor y producir electricidad. Por poner un ejemplo, una azucarera. Una azucarera recibe del campo toneladas de remolacha. Esa remolacha debe ser cocida en una caldera que puede ser de gasoil o que puede ser de cualquier cosa. Una caldera cuece la remolacha y el calor residual de esa caldera
calienta agua y con el agua con el vapor mueve una turbina. Eso es lo que llamamos una central de cogeneración. Hay otras centrales térmicas que lo que hacen es quemar residuos, quemar basuras o quemar biomasa. Una cosa muy discutible es que tanto las centrales de cogeneración como las de residuos y biomasa tienen la consideración de renovables en cierta medida, porque son unas centrales que mejoran la eficiencia del proceso inicial, la eficiencia del proceso industrial que generaba calor, y ese calor se perdía y al menos una parte de ese calor se utiliza para generar electricidad en la propia azucarera o en la propia instalación eléctrica, ¿vale? El CO2, como estamos obligados a reducirlo, pues hay que pagar por los derechos de emisión. La cantidad de CO2 que se puede emitir está regulado por la Unión Europea, que saca a subasta el tope de CO2 al que las empresas que emiten tienen que acudir a comprar derechos de emisión, ¿vale? Es decir, que las empresas compran derechos para contaminar que luego, si les sobran, las pueden comprar y vender entre ellas para negociar. Hay un mercado de CO2 y claro, como cada año la Unión Europea saca a subasta una cantidad menor de CO2, pues cada vez es más caro. ¿Me explico? Entonces, esto es un coste que incrementa la generación térmica y que, sin embargo, como veréis después en el mecanismo con el que se fija el precio de la electricidad, como resulta que hay formas de generar electricidad que no emiten CO2, sin embargo, su precio también se ve afectado por el incremento de precio del CO2 en las centrales térmicas. La nuclear, nuestra famosa energía nuclear. Bueno, pues en este caso lo que se utiliza es una reacción en cadena de fraccionamiento de átomos pesados de uranio, y con el calor de esa reacción, vuelta a calentar agua, vuelta al vapor y vuelta a mover una turbina con el vapor. Si os fijáis, no hemos avanzado mucho desde la locomotora de vapor, estamos más o menos usando la misma tecnología. Ahora mismo nos quedan unos 7 reactores vivos. Bueno, estamos ahora, uno de ellos está parado, creo que es Ascó 2 en Tarragona, está parado porque hay un problema con un cilindro, con una bomba, y entonces parar una central nuclear es complicado y el proceso de parar la central es muy lento, y entonces no sabemos si se volverá a poner en marcha, porque las centrales nucleares tienen una vida útil de 40 años y nuestras centrales nucleares están ahí en el límite de su vida útil. Entonces, claro, como son muy rentables, es muy posible que las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, pues quieran prolongar su vida útil. Pero eso requeriría una inspección muy minuciosa, requeriría que el Consejo de Seguridad Nuclear pues diese el visto bueno a la explotación prolongada de esas centrales nucleares, cosa que de momento no está clara. Como tampoco está claro qué es lo que vamos a hacer con los residuos radiactivos que sueltan las centrales nucleares. No tenemos una solución para esos residuos, ni tenemos un almacenamiento definitivo, y estamos almacenando provisionalmente en piscinas de aguas refrigeradas en las propias centrales el material de alta radiación, ¿no? Así que creo que hay que cerrar estas centrales también, porque generan un problema que, como he dicho antes, las empresas propietarias no quieren para sí. Ellos tienen los beneficios de la generación, pero el tratamiento de residuos se lo va a tener que endosar a una empresa nacional de residuos que se llama Enresa, para que hagan con ellos lo que quieran, ¿no? Pero esta es la situación con la nuclear. Para mí los beneficios y para ti los inconvenientes, ¿no? El gas. El gas se utiliza en centrales en las que hay 2 turbinas con 2 alternadores. La primera turbina es como el motor de un avión, es una turbina de gas que
que quema el gas y hace girar el eje y mueve un alternador. Tenemos electricidad. Y el calor residual de esa primera turbina calienta agua, genera vapor y mueve una segunda turbina de vapor y generamos electricidad. Es decir, que es un ciclo combinado, gas-vapor, ¿vale? De estas hay muchas, tienen muchas ventajas, es que son fácilmente gestionables. Le llamamos despachables, cuando llaman para decir, oye, ponme 50 megavatios en línea, ¿no? Y entonces es fácil de arrancar, igual que es fácil de arrancar la hidroeléctrica. Y como habéis visto, la nuclear no es fácil de arrancar. La nuclear está siempre a piñón fijo. Son 7 gigavatios a piñón fijo porque arrancar y parar la nuclear es muy complicado, muy complicado. Las novedades, la generación fotovoltaica. Son unas placas en las que se aprovecha un fenómeno físico que es la conversión de una radiación electromagnética en una corriente de electrones. Son fáciles de montar, son escalables, se pueden hacer en pequeño tamaño o en grandes instalaciones de grandes huertos de placas, pero tienen algunos inconvenientes. El primer inconveniente que tienen es que son intermitentes. Quiero decir que las centrales fotovoltaicas dan electricidad si hay sol. Si el cielo está nublado, pues dan menos. Dan más en verano y dan menos en invierno. Por la noche no dan nada. Y entonces son unas centrales intermitentes, lo cual significa que son más o menos difíciles de gestionar. No se puede confiar, por ejemplo, en recibir una llamada y decir, ponme 10 megavatios en línea. Pues tendrías que decir, espera que salga el sol, porque de momento no puedo, ¿no? Luego hay otro problema con este tipo de energías, con la solar, y es que por sí sola es insuficiente. No son capaces de vivir sin el apoyo de combustibles fósiles. Y me explico. Lo que es el proceso de generar la fusión del silicio, la generación de las láminas de silicio, la minería, el transporte, los camiones, todo eso no se puede hacer con energías renovables, con fotovoltaica. Es decir, tú no puedes fabricar con fotovoltaica un panel fotovoltaico, no puedes. Necesitas todavía el apoyo de los combustibles fósiles. Los camiones de la minería se mueven con diésel. La fundición necesita carbón, etcétera, etcétera. Es decir, que no son totalmente autónomas, no es un milagro. La energía fotovoltaica por sí sola no puede sobrevivir. Y luego hay otro inconveniente, y es que como son intermitentes, cuando llega el punto del día en que el sol se va poniendo y tú ves que vas perdiendo energía eléctrica, alguien tiene que decir, oye, ponme 10 megavatios en línea que me estoy quedando sin tensión. Y alguien tiene que poner en marcha una central de gas, de ciclo combinado o hidroeléctrica. Entonces, no es posible pensar en un sistema 100% fotovoltaico porque no pueden, porque son intermitentes y necesitan el apoyo de energías fósiles, ¿vale? La eólica, en cambio, que es una energía en la que el empuje del viento genera el giro del alternador y directamente produce electricidad, también es variable porque hay épocas del año en las que hay más viento y épocas del año en las que hay menos viento. Entonces, en verano a lo mejor dan menos energía que en ese periodo de invierno-primavera en la que hay fuertes vientos. Entonces, tampoco son muy gestionables, pero digamos que tanto la eólica como la fotovoltaica están teniendo un tremendo desarrollo en nuestro país. Tenemos ya pues casi 28.400 megavatios de eólicos ya instalados y ahora el Ministerio acaba de aprobar los planes de despliegue de eólica en el mar, en la costa gallega, en Asturias, en la costa del sur de Andalucía y digamos que el Ministerio pretende alcanzar la máxima cifra posible de desarrollo de energía eólica. Pero pasa un poco lo mismo que con la fotovoltaica.
su factor de carga. Cuando hablamos de factor de carga, estamos diciendo qué relación hay entre la potencia que realmente entrega y la potencia nominal que podría entregar si trabajase todo el tiempo a su potencia máxima, ¿no? Y entonces el factor de carga es bajo, es decir, que solamente le sacamos un 24% de beneficio de lo que podríamos sacarle, ¿vale? Bueno, pues con todo este tomate, con las centrales hidroeléctricas, térmicas, quemando basuras, quemando combustión de gas, fotovoltaicas, con esto nos tenemos que apañar y con esto tiene que llegar la corriente a nuestras casas, ¿vale? Y esa corriente tiene que llegar, justamente se tiene que generar la electricidad que vamos a consumir. La electricidad, como resulta que no tenemos mucha capacidad de almacenamiento, si pudiéramos tener una superbatería donde pudiéramos ir almacenando la energía eólica y fotovoltaica que se va generando, o incluso la hidroeléctrica, si tuviéramos una gran batería, podríamos, cuando llega la hora de la noche o cuando afloja el viento, podríamos enchufar la energía que hemos almacenado en esa batería. Pero estamos hablando de unas cantidades de energía para las que no hay baterías. O sea, las baterías estas de alta capacidad son carísimas, de momento tienen un rendimiento bajo y una vida útil también muy corta. Entonces, como no tenemos capacidad de almacenamiento, bueno, si queréis preguntáis si, bueno, en hidroeléctrica hay una capacidad de almacenamiento que consiste en volver a subir el agua al embalse de arriba. Es decir, que por la noche, si sobrase energía de la nuclear, cogeríamos el agua del embalse de abajo y lo subiríamos arriba para que al día siguiente por la mañana tuviéramos más energía, ¿no? Pero salvo unas pocas centrales de estas que llamamos centrales de bombeo, no tenemos capacidad para almacenar la electricidad, no la tenemos. Así que si en determinado momento del día hace falta tanta electricidad, pongamos por ejemplo 27 gigavatios, hace falta ahora mismo, pues entonces hay que tener en marcha las centrales necesarias para proporcionarnos esos 27 gigavatios. Da igual que sean hidroeléctricas o que sean de gas o que sean de carbón o lo que sea, pero necesitamos producir la misma cantidad de energía que vamos a consumir. Y eso tiene que suceder en cada momento del día. Y eso resulta bastante complicado de gestionar con todo este mogollón de centrales de generación. Y además resulta que además, como la corriente que generamos es alterna, lo voy a hacer así despacito, ¿eh? Pero es una corriente que se va haciendo positiva, negativa, 50 veces por segundo. Todas las centrales que vierten la electricidad a la línea, todas las centrales, tienen que hacerlo al mismo ritmo, con la misma frecuencia y además en la misma fase, es decir, no puede ser que una vaya en el punto alto mientras otra vaya en el punto bajo. Esto no puede ser, ¿vale? Tienen que ir así todas, ¿vale? Todas en fase a la misma frecuencia. Y eso es muy difícil de gestionar, muy difícil de gestionar. ¿Quién lo hace? Pues lo hace esta empresa. Red Eléctrica Española es la empresa que coge la energía generada en las centrales, la sube a una alta tensión, 240.000, 370.000 voltios, 400.000 voltios, 420.000 voltios, y la inyecta en una red de cables de alta tensión que cruzan el país. Nosotros tenemos una buena red de transporte de energía eléctrica, una red bien mallada, donde si un sector se avería, tenemos bastante bien previsto por dónde desviarla, tenemos caminos alternativos, no como por ejemplo en Sudáfrica ahora mismo están sin electricidad muchas horas del día, porque tienen una red eléctrica penosa, ¿vale? Nosotros tenemos una buena red eléctrica y nuestra empresa, ahí veis la sala de control de Red Eléctrica Española, es la que da las órdenes de, oye, vete parando, quítame 5 megavatios, arranca el generador y dame 16 megavatios. Es esta empresa la que mantiene
el tinglaillo de la generación, porque, por otro lado, sabe cuánta demanda hay en cada momento, ¿vale? Y luego tenemos las otras empresas, la distribución, las que cogen la electricidad que la red de alta tensión ha llevado hasta, por ejemplo, hasta Santa Eugenia, aquí en Madrid, donde hay una subestación transformadora, y desde esa subestación de Santa Eugenia, pues la llevan a Villa de Vallecas, la llevan al barrio Santa Eugenia o la llevan por ahí, ¿no? Es decir, las empresas de distribución cogen la tensión que llega a las estaciones transformadoras, la bajan de tensión y la llevan en media tensión y en baja tensión hasta los contadores de vuestra casa. Esas empresas distribuidoras, con la ley del 97, se les concedió el régimen de monopolio natural. Pongo natural entre comillas porque no sé si un monopolio es natural o no, pero la ley del 97 le reconoció su monopolio. De tal manera que España está dividida en regiones en las que la distribución es propiedad exclusiva de esas distribuidoras. Por ejemplo, Madrid es de Endesa, ¿no? No veo bien. Iberdrola, eso es. Endesa tiene Andalucía, Cataluña, en fin. Se tienen repartido el tomate de tal manera que, claro, esto les sirve para que algunos, igual tenéis alguna esta experiencia cuando intentáis, por ejemplo, cambiar de compañía, van y os dicen, no, tú no te puedes cambiar de compañía porque esta zona es de Iberdrola. Y no te puedes cambiar porque esta zona es de. Entonces, incluso a veces las propias distribuidoras, cuando intentas cambiarte de compañía, te mandan una carta o te llaman por teléfono, ¿por qué te quieres tú cambiar de compañía? Y te lo ponen difícil, ¿no? En mi opinión, el carácter de monopolio de las empresas distribuidoras debería desaparecer. Y creo que Red Eléctrica Española debería asumir también la distribución, ¿vale? El contador, no me voy a extender mucho, el contador es el aparatito que tenéis en casa para medir el consumo, que antes eran mecánicos y ahora son digitales. Antes, cuando eran mecánicos, pues claro, es un aparato que se lleva decenas de años girando, que tiene holguras y que empieza a ser poco preciso y que además necesitaba un ejército de personas que iban visitando los cuartos de contadores para apuntar el consumo, para que luego te lo facturasen, ¿no? Esto se ha simplificado mucho con los contadores digitales, que son controlados a distancia mediante telegestión, con lo cual, imaginaos la cantidad de fuerza de trabajo que se han ahorrado, ¿no? Todos los lectores de contadores han desaparecido y entonces desde los ordenadores de las grandes distribuidoras tienen acceso a la lectura. Si quieres cambiarte la potencia, pues te lo hacen directamente desde su ordenador. Se puede telegestionar un contador. Si haces cualquier manipulación, lo detectan muy fácilmente. Antes, por ejemplo, con los contadores mecánicos, pues era bastante fácil puentear. Pero ahora ya eso se acabó porque el sistema detecta cualquier pequeña alteración en el flujo de corriente, ¿no? Bueno, y ahora llegamos al meollo de la cuestión. Todo este tinglado de energía generada ha llegado a través de la red de alta tensión, la distribuidora, hasta el contador, ¡pum! Y unas empresas comercializadoras generan la factura y nos mandan el cargo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues solamente por comparar lo que es un ticket de caja, un ticket de caja, donde lo que ves en el ticket es lo que te llevas, o sea, tú te has llevado agua, refresco, cervezas, más luego los impuestos, tacatrán, tanto tienes que pagar, ¿no? Sin embargo, en la factura eléctrica, aunque aparentemente es muy sencilla, aparentemente la factura eléctrica tiene 5 términos. Primer término, potencia contratada, término fijo de la factura, da igual que consumas o que no consumas. Tú pagas por la potencia contratada tanto. Segundo término, energía consumida. Ahí pagas en función del precio de la electricidad y de la hora la energía que has consumido. Más luego el impuesto especial sobre la electricidad,
que es un impuesto que se implantó para compensar las pérdidas del carbón nacional y que se ha quedado ahí, se ha quedado atrancado, el impuesto especial sobre la electricidad. Ahora, con los follones que ha habido con el gas ruso, pues han reducido del 5% al 0,5%, si no me equivoco, ¿no? Tengo aquí mis compañeros, no sé si esa es la cifra, más luego el alquiler del contador y más luego el IVA sobre todo. Son 5 términos y parece sencillo, pero no es nada sencillo. Porque los 2 primeros términos llevan incluidos, aunque no de forma explícita, otros cargos, otros conceptos que no aparecen en la factura. Esas irregularidades en la forma de facturar la electricidad están asumidas, las tenemos asumidas, aunque no deberíamos tenerlas asumidas. Esos cargos y esos peajes con nombres muy bonitos, que luego comentaremos, pues están simplemente metidos de cajón, ¿vale? Luego os contaré de algunos de estos términos, pero nadie es consciente de que está pagando eso, ¿vale? Vamos a ver, la potencia, el primer término. La potencia contratada es lo que vais a pagar, consumáis electricidad o no. Podéis contratar más o menos potencia, pero si consumís más de la potencia que tenéis contratada, el contador cortará la luz. Cortará, y ahora con los contadores digitales tenéis que esperar unos minutos a que se rearme y volváis a tener consumo, ¿no? Según la CNMC, la mitad de los consumidores españoles no saben qué tarifa tienen contratada y más del 70% tienen una potencia contratada innecesaria. Muchas veces la gente lo que hace es, bueno, pues si yo tengo la cocina eléctrica que con el horno pueden ser 3.200 vatios más la lavadora, 1.500 vatios más la nevera, tal, dice, pues voy a contratar 8.800 vatios porque sumando la potencia de todos los electrodomésticos, pues necesito 8.800 vatios. Error, ¿vale? Error. Nunca vas a usar todos los electrodomésticos a la vez. Y si lo haces mal hecho, quiere decir que deberíais buscar la forma de contratar una potencia cuanto más baja, mejor. De hecho, como dice Jorge Morales, si no te salta los automáticos 3 veces al año, es que tienes demasiada potencia contratada. Claro, si uno tiene una potencia contratada muy alta, fijaros, aquí he hecho 4 ejemplos en los que contrato distintas potencias sin consumir nada, y entonces, claro, la diferencia de importe de la factura es muy importante. Así que mi primer consejo es que echéis un ojo a la factura de la luz, veáis cuánta potencia tenéis contratada y penséis la forma de reducir esa potencia, ¿vale? Segundo término, la energía consumida. Aquí sí que hay un guirigay de 3 pares de narices. Porque, claro, como el mercado eléctrico es un mercado especulativo, es como una bolsa de valores, digamos que durante algún tiempo la cosa funcionaba, para los que tenían la tarifa de último recurso, funcionaba en base a una subasta. Esa subasta fijaba el precio de la electricidad durante 3 meses para los que tenían esa tarifa. Pero hubo unos cuantos incidentes, precisamente con las empresas distribuidoras, en las que Iberdrola se llevó unas cuantas multas, Endesa también está multada por manipular los precios en esa subasta. Y entonces la CNMC se sacó otro sistema en el que los precios cambian cada hora y entonces había 3 tramos horarios con distintos niveles de precio, ¿no? Pero luego llegó la guerra de Putin en Ucrania y entonces empezó el lío del tope al gas y de las rebajas de total, que ahora mismo resulta muy difícil saber qué precio tiene la energía o qué precio va a tener la energía mañana o a qué hora sería mejor poner la lavadora. Resulta muy difícil porque aquí os pongo, por ejemplo, un gráfico de precios muy reciente y entonces hay aquí en las 24 horas hay un periodo en el que es muy cara, a pesar de que
Bueno, esto es cuando ha empezado la noche, esto es una zona de meseta en mitad de la tarde, pero no es fácil saber. ¿Os acordáis de aquellos chistecitos de tendré que poner el despertador para planchar de madrugada? Bueno, pues yo creo que eso ya ni sirve. Si queréis saber los precios de la electricidad de mañana, esta es la dirección de internet en la que podéis averiguarlo, ¿vale? Es una página que mantiene Red Eléctrica Española. Después vienen los términos ocultos de la factura, que son los cargos y los peajes. Estos cargos y peajes se utilizan para subvencionar políticas energéticas y cada año, incluso varias veces al año, el Ministerio fija distintos valores para estos cargos. Estos cargos tienen una historia muy larga porque desde siempre las empresas eléctricas han reclamado. Por ejemplo, cuando las empresas eléctricas pensaban hacer, creo que hasta 11 o 12 centrales nucleares, y entonces se les dijo que no íbamos a hacer tantas, íbamos a tener 7 reactores solamente. Entonces ellas adujeron, ya, pero es que nosotros ya nos hemos gastado el dinero, ya nosotros ya hemos hecho la inversión. Entonces el gobierno nos dijo, bueno, pues lo vamos a devolver. Y nos metieron en el recibo un cargo que se llamaba la moratoria nuclear. Hemos estado pagando de moratoria nuclear 5.700 millones en 19 años. ¿Vale? Pero ni nos hemos enterado. Después, en el 97, cuando se liberalizó el mercado, dijeron las empresas eléctricas, ya ves que hasta ahora no competíamos, hasta ahora teníamos nuestro mercado y ahora nos obligáis a competir y esto para nosotros tiene unos costes, o sea, nos va a costar competir. ¿Cuánto? No sé, pues tanto. Entonces, hemos pagado en concepto de costes de transición a la competencia, los CTCs, hemos pagado más de 8.600 millones. Estos 8.600 millones los tenemos reclamados porque se pasaron incluso del reconocimiento que les hizo el gobierno de los costes, que se los inventaron, pero bueno. Entonces, tenemos reclamados casi 3.000 millones de estos que son cobrados indebidamente. ¿Los recuperaremos alguna vez? Ya veremos. Por ejemplo, la interrumpibilidad. ¿A qué os suena esto? Interrumpibilidad. Resulta que tenemos excesiva potencia de generación instalada. Y entonces, cuando los grandes consumidores, y estoy hablando de cementeras, siderúrgicas, empresas metalúrgicas, celulosa, que son grandes consumidores de electricidad, exigen electricidad más barata, porque si no dicen que se van, que esto es un mantra. O sea, dice ArcelorMittal en Asturias que o le ponemos la energía más barata o se van a otro sitio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace una subasta, dice, mira, si tú me compras el derecho a que yo te interrumpa el suministro, imagínate que llega un momento en que estoy corto de energía y entonces, bueno, como esta empresa ha asumido que yo le puedo interrumpir, pues te la vendo más barata. Entonces hay unas subastas que rondan los 500 millones de euros en los que estas empresas, que son grandes consumidoras, compran el derecho de interrumpirse, que nunca se interrumpe porque tenemos instalado más del triple de la energía que consumimos, ¿vale? Pero es la milonga esta. O por último, el déficit de tarifa. El déficit de tarifa es una historieta que las empresas eléctricas te dicen, mira, a mí con los precios que salen del precio de venta a pequeño consumidor o de la tarifa de último recurso, no cubro costes, me salgo perdiendo. ¿Y cuánto sales perdiendo? Y te dicen, no sé, 30.000 millones. Y el gobierno dice, enséñame las cuentas. No tengo que enseñarte las cuentas. Déjame hacerte una auditoría. ¿Una auditoría? Decía el presidente de la patronal. ¿Es que acaso le hacéis auditorías a los fabricantes de latas de sardinas? Yo vendo un producto y te digo que no me salen las cuentas. Enséñame las cuentas. No quiero. Bueno, vale, para ti, 30.000 millones.
Ya está. Así es como funciona el déficit de tarifa, ¿vale? Y estos cargos están metidos en la factura sin que nos enteremos. Igual que, por ejemplo, hay que financiar también las subastas del mercado eléctrico, hay que financiar el hecho de que los territorios extrapeninsulares, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, tendrían un precio de electricidad más caro porque tienen unas condiciones menos favorables y nosotros en nuestro recibo tenemos que asumir una parte de coste para que a ellos les salga igual de precio que a nosotros, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace? Para entender cómo se fija el precio de la electricidad, el proceso empieza con una previsión de lo que se va a gastar mañana. Esto lo hace Red Eléctrica Española. Red Eléctrica Española lo que hace es, vamos a ver, mañana es martes, un martes de febrero, de invierno, laborable, sin un festivo cerca, no hay un puente, y entonces busca un día de su histórico, un día que tenga unas condiciones parecidas, otro martes de febrero, con una climatología más o menos previsible, y dice, bueno, pues yo calculo que mañana vamos a tener esta curva de consumo. ¿En qué te basas? Pues en los datos estadísticos de días parecidos a este. Bien, vale. De aquí partimos. Tenemos una curva en la que hay momentos de bajo consumo, ¿vale? Demanda mínima. Red Eléctrica Española prevé que entre estas horas pues habrá este poco consumo, que aquí sube y que aquí hay un momento de demanda máxima, porque hay otros días como el día de mañana que esta era la curva, ¿no? Segundo paso. Para cubrir esta curva de demanda, Red Eléctrica Española dice, bueno, pues aquí necesito tanta potencia y necesito ir bajando, parando generadores, parando centrales, hasta llegar a este punto, y a partir de esta hora de aquí, de las 5 de la mañana, tengo que ir añadiendo, poner en marcha una y otra central hasta alcanzar este punto, ¿vale? Entonces, Red Eléctrica Española sabe cuánta energía necesita en cada momento, bajando o subiendo, para mantenerse ajustado a esa curva de demanda. Porque recordad que el problema es que la generación y la demanda deben coincidir, ¿vale? Y entonces esta curva de a las 3 de la mañana necesito esto, a las 4 necesito, a las 5 necesito esto, eso es lo que manda al mercado. Manda a la lonja esta curva y dice, esto es lo que necesitamos para mañana. Y entonces esta curva va a la lonja, al mercado, y aquí es donde empieza a negociarse. Todos los días en este mercado, a las 12 del mediodía, empieza la negociación. Las empresas que generan van allí al mercado y dicen, pues yo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que es un día de febrero a las 17 horas, no veo muy bien, pero este día necesito 37,23 megavatios, vale, o 30 y... Joder, sin gafas no veo nada ya. 31.200 megavatios, vale, pues entonces en el mercado hay que conseguir que nos ofrezcan para esa hora 31.200 megavatios. Y entonces las empresas empiezan a pujar. Los que tienen energía fotovoltaica no pueden pujar porque darán lo que puedan, lo que está previsto para mañana. Las eólicas igual, no pujan porque darán todo lo que tengan, cueste lo que cueste, ¿vale? Al precio que sea. Luego las nucleares dicen, pues para mañana te puedo ofrecer 7.000 megavatios a 4,06 euros. Luego entran las hidroeléctricas y ofrecen lo que hace falta a 7,15. Luego entran un par de centrales de carbón que ofrecen a 20,33 y luego entran las de gas, dicen, pues mira, yo a 47 euros el megavatio, ¿vale? Y entonces, así es como queda fijado el precio de la electricidad para mañana a esa hora. 47 euros el megavatio, ¿vale? Y con la ventaja de que los generadores eólicos, fotovoltaicos, nucleares, todos la van a cobrar al mismo precio, a 47 euros.
eso abre una posibilidad de conseguir beneficios enormes, porque imaginaros, por ejemplo, un propietario de una central nuclear, Iberdrola, que la está vendiendo a 4,06, pero la va a cobrar a 47, ¿vale? Esos son unos beneficios que llaman caídos del cielo, windfall profits. En inglés suena mejor, pero este es el tipo de mercado que llaman marginalista. Lo llaman marginalista porque les garantiza un margen de beneficios del copón. Vamos. Entonces, ni siquiera con este mecanismo se puede decir qué precio de la electricidad habrá pasado mañana o el viernes, porque el precio es muy poco predecible. Mirad, por ejemplo, un mal día, por ejemplo, resulta que hay muy poquito sol, muy poquito viento, tenemos un poco de... No, aquí hay mucho sol, muy poquito viento, las nucleares siempre dan la misma cantidad, las hidroeléctricas estamos un poquito en sequía en estos días, carbón un poquito y el gas, pum, hasta arriba, 338, porque el gas está muy caro por la guerra de Ucrania, ¿no? O un buen día resulta que tenemos mucho sol, mucho viento, las nucleares, y solo nos ha hecho falta un poquito de hidroeléctrica para completar la demanda. Un buen día, 27 euros el megavatio. Impredecible, ¿verdad? Pero así es como está organizado el tomate. Y con la ventaja de que todas las tecnologías, no importa cuál sea el precio, cobrarán lo mismo. Así que el sistema este marginalista no es un invento nuestro, es de común uso en el sistema eléctrico europeo, ¿vale? Eso quiere decir que estamos obligados a usar este sistema marginalista. Y este sistema marginalista, digamos que diferencia claramente entre los costes fijos y variables de generar electricidad y los márgenes de beneficio. Es un sistema que está orientado a garantizar el beneficio de la producción en detrimento de las necesidades de la demanda. Es un poco como si yo me voy a hacer un bocadillo y voy a la tienda y digo, pues el pan me cuesta esto, el queso me cuesta esto, el fiambre tal. A mí me saldría el bocadillo por 5,30 euros, pero aplicando el sistema marginalista tengo que aplicar el mismo precio de la parte más cara. Entonces, todos los ingredientes me salen a 2,15, total, que el bocadillo me sale a 8,60. Sí. Bueno, es la metáfora del bocata marginalista. Es así como funciona el negocio de la electricidad, ¿vale? O hablando en plata, como digo al final, este es un mecanismo perfecto para sacarle el dinero a la gente. Es un mecanismo perfecto de extracción de rentas. ¿Es posible cambiar este? Pues ahora mismo el Ministerio, el MITECO, ha hecho ya una propuesta a la Unión Europea para cambiar el sistema de fijación de precios. Es una propuesta en la que ha trabajado Natalia Fabra, qué gran ministra hubiera sido Natalia, y que consiste en dividir el mercado en dos. Por un lado, lo que son las energías que no deberían llevar el recargo del coste del CO2, que son las eólicas, las fotovoltaicas, la nuclear y la hidráulica, y volver a un sistema de subastas que nos garantice un precio estable durante un periodo de al menos 3 meses, ¿no? Y para el resto, pues hacer contratos a plazo por capacidad o por almacenamiento. De momento, digamos que no tenemos respuesta todavía de la Unión Europea, porque en la Unión Europea hay países que son muy forofos del libre mercado, pero muy forofos, sobre todo los que se llaman, los holandeses, los que se llaman austeros o frugales, ¿no? Esos son cafeteros del libre mercado. Y por otro lado, la reforma pues ha desatado las iras del oligopolio. Entonces, ya tiene, Endesa y Iberdrola tienen ya su ejército de lobistas haciendo presión en la Unión Europea para que no salga adelante esta reforma, ¿no?
aquí os dejo algunas noticias de las que salen en prensa sobre esta batalla, ¿no? Bueno, aquí Iberdrola, Endesa y EDP empiezan la batalla legal. Bruselas no lo ve con malos ojos, a espera de que esta decisión se tome en los más altos niveles. Y por otro lado, el señor el Sánchez Galán, amenaza conseguir el camino de Ferrovial y llevarse el dinero a Estados Unidos. Entonces es una batalla que va a ser dura y ya veremos cómo acaba, pero estas son las fuerzas que están ahora mismo en competición, ¿no? ¿Cómo han conseguido mantener este tinglaillo? Pues a nivel doméstico lo que tenemos es un grupo de poder de las élites financieras e industriales que en general se coincide con el IBEX 35. Por cierto, si queréis información, este libro que ha publicado La Marea está genial, habla de cómo están cruzados los intereses de las empresas del IBEX 35 y os lo aconsejo, ¿no? Y han llegado a esta situación porque, primero, aquí están las grandes familias, los grandes nombres, los grandes capitales, y consideran que los recursos públicos son su patrimonio natural, ¿no? Y por otro lado, hemos aceptado que hay ciertos asuntos que son demasiado complejos para la gente normal y que deben ser manejados por técnicos. Por ejemplo, eso pasa con la economía. La economía se supone que es demasiado compleja y entonces tiene que haber gente técnica experta, el FMI, el Banco Mundial, el Eurogrupo, el bla, 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 que son los que realmente entienden de economía y son los que toman las decisiones. Y nosotros no tomamos decisiones. Nosotros no podemos opinar sobre economía. Con el sistema eléctrico pasa un poco lo mismo. Es muy complicado. De hecho, hay un refrán que dicen: ¿tú qué dices? ¿Tú entiendes cómo es el sistema eléctrico? Sí, entonces es que te lo han explicado fatal, ¿no? El sistema eléctrico, mirad, el BOE ha hecho la heroicidad de reunir toda la legislación normativa que afecta al sistema eléctrico, pero solo la que está vigente, solo la que es actual, ¿no? La que está en vigor. Y ocupa 3.300 y pico páginas del BOE. 3.300 páginas. Imaginaos, son 7 paquetes de folios de 500. Esa es la legislación vigente sobre el sistema eléctrico. ¿A qué viene tanta complicación? ¿A qué viene tanto fárrago normativo? Pues que resulta más fácil de manejar esta cuestión entre técnicos. O sea, destinas, por ejemplo, a la presidencia de la Red Eléctrica Española a una persona con un cargo político que de electricidad no sabe nada, pero le nombras presidente de la Red Eléctrica Española. Y a la mala costumbre, que a pesar de que la criticamos una y mil veces, de las puertas giratorias, que hay un tráfico de gente desde el sector industrial al gobierno y del sector del gobierno a los consejos de administración de estas empresas, que hace que estas personas manejen sus contactos y hagan que la legislación siga un determinado camino, ¿no? Aquí os he traído un caso muy curioso del pobre Pepe Blanco, que fue ministro de Transportes con Zapatero, que nadie le pillaba para un consejo de administración. Entonces ha decidido el hombre montar su propia empresa para colocar sus contactos, ¿no? Y a nivel global, ¿cómo funciona el poder corporativo? Pues el poder corporativo se ha ingeniado un sistema que son los tratados de libre comercio, los tratados de protección de inversiones, el TTIP, el TELAC. Hoy mismo, por ejemplo, una empresa ha denunciado a Canadá porque un proyecto para instalar una central de regasificación, pues el gobierno de Canadá ha decidido suspender ese proyecto y esta empresa americana le pide 30.000 millones de dólares de indemnización por los beneficios perdidos. Este es el mecanismo. O sea,
resulta que los estados tienen firmados tratados supranacionales que no están sometidos a las justicias ordinarias, sino que se someten a unos tribunales de arbitraje, que se llama el CIADI, que dependen del Banco Mundial, son tribunales privados, en los que se tienen que dirimir las diferencias. Y esto genera muchísimos problemas si uno quiere, por ejemplo, afrontar el problema del cambio climático. Tú dices, por ejemplo, bueno, pues para afrontar el cambio climático vamos a cerrar esta central de carbón y esta y esta. Y las empresas dicen, pues es que pierdo beneficios y entonces, en virtud de este tratado, te voy a denunciar, ¿no? Y eso ha pasado y pasa pues con empresas muy conocidas. El tratado que nos vincula y que impide que tomemos decisiones políticas que pondrían en riesgo los intereses de otras empresas extranjeras, se llama el Tratado de la Carta de la Energía. Y también España está tratando de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, porque es muy nociva para nosotros. Sin embargo, el primer intento de la Unión Europea, de la presidenta, fue decir, bueno, es verdad que hay una cláusula en el Tratado de la Carta de Energía que dice, si tú te vas, si por ejemplo Francia o Italia abandonan el Tratado de la Carta de Energía, durante 20 años sigues obligado por las mismas condiciones. Es decir, bueno, tú vete si quieres, pero te quedan 20 años de vigencia del tratado. Y la presidenta trató de modernizar el Tratado de la Carta de la Energía, reduciendo ese periodo de 20 años a 10 años. Pero la ministra Rivera ha dicho que no, que España se sale, y además hay varios países que están con nosotros y están dispuestos a abandonar el Tratado de la Carta de la Energía. Ya veremos qué es lo que sucede. Ahora, en este lío, ¿qué tarifa tengo yo y cómo elegir una tarifa? Bueno, lo que os traigo aquí es el código QR de un comparador de precios, que si tenéis el teléfono lo podéis capturar. Es un servicio que ofrece la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es un comparador de precios oficial. No os fiéis de... ¿Cómo se llama este comparador de precios? El Rastreator, no os fiéis de Rastreator. Id al comparador de precios oficial de la CNMC, ¿vale? Y cuando metéis aquí vuestras condiciones, es decir, tenéis que poner vuestro distrito postal, vuestro consumo anual aproximado, que el que os ofrece está bien, 3.000 kilovatios hora anuales está bien. Entonces os da un listado de las mejores ofertas de energía para esas condiciones en el distrito postal en el que vivís. Simplemente fiaros de eso, más que del Rastreator, ¿vale? Y os dejo aquí la dirección de internet, comparador CNMC de Govés, o el código QR por si lo queréis pillar, ¿vale? ¿Cambio? Sí. Por un lado tenéis básicamente dos opciones. O os acogéis a una tarifa regulada, que ahora mismo se llama precio de venta al pequeño consumidor, PVPC, o compráis una tarifa del mercado libre, con unas condiciones que, bueno, os aconsejo que os leáis la letra pequeña hasta el fondo porque está llena de trucos y de trampas, ¿vale? La tarifa PVPC es la que tiene los precios regulados gubernamentalmente y tiene pues 3 tarifas. La podéis pedir con discriminación horaria para tener bueno, más tarifa a unas horas punta que a otras valle o horas de bajo consumo. Y mientras que las tarifas del mercado libre siempre vienen con mensajes publicitarios muy atractivos. Por tu tranquilidad, no sufras. Tú tranquilo, que siempre vas a pagar lo mismo. Sí, pero por arriba. Siempre vas a pagar lo mismo, pero mucho, ¿vale? Así que si decidís coger una tarifa del mercado libre, pues leéroslo bien y mucha suerte. En resumen, bueno, os lo vais leyendo y así yo bebo un poquito de agua, ¿vale?
En esta diapositiva, en el tercer párrafo, digo una cosa que tiene sus repercusiones. El problema que tenemos es que hay tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que son los dos partidos que hasta ahora eran los únicos capaces de armar una mayoría parlamentaria, son muy partidarios del mercado libre, ¿vale? No confían en otro mecanismo de fijación de precios que no sea el mercado. Es verdad que el Partido Socialista es más social en ciertos aspectos, pero es liberal en aspectos económicos, mientras que el Partido Popular es muy liberal y con algunos aspectos de control democrático de la energía abiertamente hostil, ¿vale? Entonces, nos vendría bien tener una coalición de gobierno que estuviera dispuesta, por ejemplo, a intentar crear un agente estatal de energía. Nos vendría bien. Lo digo porque estamos en periodo electoral y hay que ver las propuestas que nos hacen. Pero el Partido Socialista por sí solo, en cuestiones económicas, es un partido liberal. Y ahora mismo se acaba de ver, por ejemplo, con los intentos para contener los precios de la cesta de la compra, y el ministro Planas, el ministro de Agricultura, no está por la labor porque prefiere que sea el mercado el que regule los precios, ¿vale? Y entonces con el sistema eléctrico vamos a tener un problema parecido. Por un lado, tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles porque tenemos unos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que son del 50% en 2035. Hay que reducir las emisiones de CO2 en 2035 al 50% y al cero neto en 2050. Y de momento no estamos haciendo mucho, ¿vale? La forma de eliminar las emisiones en la generación eléctrica sería, por un lado, la vía de generar de forma distribuida, echando mano del autoconsumo de las comunidades energéticas, de tal forma que se produzca la energía en el punto de consumo, y por otro lado, autorizando y desplegando las grandes plantas de renovables que sean necesarias. De eso hay que hablar. Hay que hablar de si estamos poniendo en pie las plantas de renovables necesarias o nos estamos pasando ya de instalación. Porque ha llegado un momento en que hay más propuestas de instalaciones de las llamadas energías renovables de las fijadas por los objetivos que hemos asumido en Europa, ¿no? Unos 110 gigavatios. Y estamos ya, hay más permisos de conexión y acceso a la red de los que realmente existen. Existen unos 900 puntos de acceso a la red y hay más permisos concedidos. Y por otro lado, las grandes instalaciones renovables se están poniendo en marcha con la intención de acelerar, de hacerlo rápidamente, pues evitando los procesos de evaluación ambiental y de participación social. Y seguro que veis por la prensa la cantidad de conflictos que esto está generando. Conflictos que llegan hasta el cine, hasta los, ¿cómo se llaman?, las asbestas y bueno. El caso es que no sabemos muy bien a dónde vamos. Vamos, en mi opinión, vamos como un pollo sin cabeza. Vamos a electrificar sin saber exactamente para qué. Se supone que vamos a necesitar mucha generación eléctrica, si es posible, renovable, porque vamos a electrificar el parque móvil, vamos a electrificar los coches. Y ese es un asunto que está en discusión. Vamos a ver hasta dónde vamos a poder electrificar el automóvil, cuántos y de qué manera. Y por otro lado, porque el hidrógeno se ha convertido en el tótem en el que toda la industria confía. Vamos a generar hidrógeno verde. Vamos a generar hidrógeno verde y nos vamos a convertir
en el país exportador de hidrógeno de Europa. Vamos a ser los mejores, vamos a generar... Bueno, pues eso también está más que en duda, porque el hidrógeno es un maldito gas, el átomo de hidrógeno es el más pequeño que hay y tienes que hacer depósitos muy densos para que el átomo de hidrógeno no se cuele por la red cristalina del metal del depósito que le has hecho. Y además tiene la mala costumbre de convertir en muy quebradizo el metal, sobre todo el de las soldaduras de los tubos. Así que si esperas enviar hidrógeno desde Barcelona a Marsella por una tubería, eso hay que verlo. Hay muchísimos informes científicos que dicen que eso es una tontería, porque si para generar el hidrógeno necesitas corriente eléctrica, es mejor tender una línea de alta tensión hasta Marsella y allí generas el hidrógeno y no generarlo en España para enviarlo por una tubería a una presión enorme, ¿no? Por otro lado, hemos perdido en el camino con el objetivo de hacer que se electrifique toda la economía, hemos perdido las dimensiones ecológica y social de la transición. Entonces se nos va a quedar solo en una transición energética y no en una transición ecológica y social, que es lo que necesitamos para salir de la situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Lo primero, dejar de ser consumidores pasivos y hacernos un poquito los dueños de nuestro consumo eléctrico. Revisemos la factura, revisemos a qué compañía le estamos pagando, cuánta potencia tenemos contratada, hagámonos dueño de nuestra factura de consumo eléctrico. Después, participemos en organizaciones energéticas, que ahora os contaré. Si podéis, instalad autoconsumo en vuestra casa, individual o colectivo. Si podéis, sumaos a una comunidad energética. Y finalmente, convirtámonos en sujetos políticos activos, porque este tema, el de la electricidad, es un tema político, de gran contenido político. Por ejemplo, elijamos bien la factura. Cuando reviséis vuestra factura eléctrica, hay un dato que es el que os van a pedir, el CUPS, el Código Único de Puntos de Suministro, que es el código del contador, y la potencia que necesitáis, aparte de los otros datos, ¿no? Fijaos en vuestra factura, fijaros si podéis corregir estos datos, bajar la potencia contratada, y si elegís una operadora, veréis que en el buscador de ofertas hay un simbolito que es un arbolito verde o un arbolito gris. El arbolito verde es el de las empresas comercializadoras que solamente venden energía de origen renovable. Si podéis, elegid una compañía que tenga el arbolito verde, ¿vale? Después, si podéis, afiliaos a una cooperativa energética. Una cooperativa energética es una entidad social que se reúne para generar electricidad y comercializarla. Hay varias, ¿vale? Yo soy miembro de una de ellas, soy miembro de esta, Solma Energía, pero tenéis, por ejemplo, esta en Madrid, Energética, Goyer en el País Vasco. Os podéis afiliar a cualquiera de ellas, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? No os voy a decir que es la electricidad más barata, ¿vale? Pero sí es una forma de entrar en cuña en el dominio del oligopolio del mercado eléctrico, formar parte de una comunidad energética. Las decisiones se toman por asamblea, puedes participar en la cooperativa, puedes hacerte dueño de tu consumo eléctrico y luego tienen digamos, otros campos de actividad como participar en la generación o destinar una parte de los beneficios a proyectos sostenibles, etcétera, etcétera, ¿no? Otra posibilidad es sumarse al autoconsumo, o poner placas fotovoltaicas en tu tejado o en el tejado de tu comunidad. Aquí, bueno, pues aquí es un punto en el que se nota la mano lenta del gobierno, porque para fomentar el autoconsumo hay un dinero
europeo que el gobierno transfiere a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene que poner en pie los proyectos para estimular y financiar el autoconsumo. Y aquí hay una gran diferencia entre unas comunidades autónomas y otras. Yo vivo en la comunidad autónoma de Castilla y León y entonces yo tengo una subvención, he pedido una subvención que llega hasta el 51% del coste de la inversión, pero en Madrid, por ejemplo, te ofrecen como mucho 3.000 euros de subvención para financiar tu instalación fotovoltaica. En las otras no lo sé porque no lo he buscado, pero es evidente que en Madrid no hay mucho interés en que la gente autoconsuma. No hay mucho interés, porque esos 3.000 euros sería el límite, el tope. Y luego una cosa que pasa en todas, tanto en Castilla y León como en Madrid, que son las dos que yo conozco, es que las solicitudes han desbordado con mucho el dinero que han reservado y presupuestado para esta actividad de autoconsumo. Por ejemplo, en Castilla y León presupuestaron unos 30 millones de euros y las necesidades son de 117, es decir, son casi 4 veces más personas interesadas que se han puesto placas fotovoltaicas que dinero hay para subvencionar una parte del coste de la inversión. Y en Madrid están todas en lista de espera, todas. Ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero esta es una batalla que hay que continuar, porque ya sé que al oligopolio le interesa la generación concentrada en grandes centrales que luego llevan la corriente con líneas de alta tensión por todo el país. Pero esta solución del autoconsumo es una forma mucho más sensata de generación distribuida que evita la circulación de corriente por las líneas de alta tensión, ¿vale? El autoconsumo compartido es lo mismo que el autoconsumo, pero con otras personas del mismo bloque de viviendas o del mismo polígono industrial. Aquí os dejo, por ejemplo, 2 ejemplos de autoconsumo en una urbanización o en un polígono industrial en la que 2 empresas deciden instalar en las cubiertas de sus talleres placas fotovoltaicas y comparten la energía que generan, ¿no? He estado mirando la normativa y, claro, hace falta, la normativa exige que el acuerdo de 2/3 partes de los vecinos que viven en un bloque de pisos y que quieren instalar placas fotovoltaicas. Y a veces no es fácil conseguir el apoyo de 2/3 de los vecinos. Igual que tampoco es fácil conseguir el apoyo del administrador de la finca, que empieza a decir, uy, qué lío, vamos a dejarlo andar. O el ayuntamiento que tiene que dar la licencia de obra. O la distribuidora, que se demora meses en tramitar las solicitudes, ¿vale? Entonces, lo digo porque para ser realista prefiero que sepáis que hay muchas dificultades para llevar a cabo un autoconsumo que sobre el papel está muy bien, pero en la práctica la burocracia, la falta de dinero y el mover los pies despacio de la administración lo está haciendo muy complicado. Y después las comunidades energéticas, que ya son el máximo nivel, donde un montón de gente se decide a formar una entidad que igual genera, que comparte, que vende electricidad. Hay también ejemplos muy bonitos que están saliendo con muchas dificultades también, ¿verdad? Porque hay que hacer una tramitación muy espesa, muy difícil, pero confiemos en que consigamos desatascar esta vía, ¿no? Porque al fin y al cabo al gobierno le llegan las quejas por las limitaciones que impone la normativa. Por ejemplo, que para un autoconsumo compartido hasta hace poco la distancia entre los consumidores tenía que ser de 500 metros y la han aumentado a 2 kilómetros, ¿no? Bueno, es un logro, aunque es un poco limitado, pero vamos, esta es la situación. El proyecto es muy bonito, la intención política es muy bonita, pero las grandes empresas nos llenan de macroproyectos, los territorios, con una facilidad pasmosa, sin
sin apenas dificultades. Y eso es todo. Ahora las preguntas que queráis hacer. Vale, gracias. Me preguntan, en el mercado regulado hay 3 tramos, punta, valle y llano. ¿Quiere decir esto que se cobra a 3 precios distintos y no a los precios horarios, uno de cada hora? ¿Cómo se calcularía el precio de cada tramo? Pues con la subasta. Digamos que la subasta es la que fija el precio de cada hora. Y es posible que si la propuesta de cambiar el mecanismo de mercado sale adelante, haya una nueva subasta que fije un precio estable durante unos meses para las energías que son renovables, ¿no? Pero, vamos, es un poco confuso cómo, claro, no casa la afirmación de que hay 3 precios horarios distintos con la afirmación de que los precios se fijan para cada hora, y es verdad, pero ahora mismo hay un poquito de caos, de este caos, ¿no? Cristina nos dice que en 2035 deberían estar cerradas todas las nucleares, que representan la producción del 20% de la electricidad. Actualmente el gas en ciclos combinados nos da el 25% y deberíamos reducir mucho el gas y cerrar las nucleares. No sobran renovables, pero falta planificación. ¿No crees que el impacto de las renovables es mucho menor? ¿Es así? ¿Mucho menor, Cristina? Sí. Sí. Sí, estoy de acuerdo en que falta planificación. Es explosivo el desarrollo de las renovables. Estoy de acuerdo en que las nucleares ya tienen un calendario de cierre que termina en el 2035, pero que el impacto de las renovables es mucho menor. Mucho menor que las nucleares. Sí, desde luego. Al menos el impacto sobre la emisión de gases, sí. Pero yo escucho las quejas, por ejemplo, del sector pesquero cuando les han comunicado los proyectos de eólica marina, y que tanto los pescadores gallegos como los asturianos se quejan de que han elegido zonas vitales para la pesca, zonas de capturas muy relevantes para los pescadores, y además está alterando la ruta de migración de los voraces, del atún y del bonito. Es decir, que sí, el impacto de las renovables es menor, pero no es nulo. Yo creo que habría que poner un poquito de orden en la planificación, ir a unos números más realistas, y creo que los sectores que van a consumir ese exceso de potencia instalada deberían tener más claros los objetivos de hacia dónde van. Yo diría que la industria del automóvil no sabe muy bien dónde va, no sabe muy bien qué posibilidades hay de desarrollar coches eléctricos, de qué tipo y de qué forma. Creo que sería más sensato modificar el modelo para generar vehículos de uso compartido y vehículos de propiedad colectiva, y abandonar la idea de que todos vamos a poder sustituir el motor de combustión por un coche eléctrico. Eso creo que no tiene sentido, pero sí, el impacto de las renovables es menor, pero no es nulo, ¿no?
¿Quiénes son los propietarios de las instalaciones y el suministro de energías renovables, molinos y huertas de placas? Pues los propietarios, en principio, hay una relación de alquiler en lo que son instalaciones. Si digo alguna bobada me corregís, ¿vale? Pero me parece que lo normal es que una empresa quiere instalar un huerto solar y entonces tiene que buscar un terreno adecuado, tiene que ver quiénes son los propietarios de esos terrenos y o bien se los alquila o bien se los compra. Una vez que ha hecho la instalación, esa central es propiedad de esa empresa que tiene un permiso de explotación y cobra por la energía que genera. Y como es propietario de la instalación, también la puede transferir a otros, puede vender esa instalación a otra empresa, que es lo que ha pasado en Badajoz con este macroproyecto que Iberdrola ha comprado. Muchas veces me parece a mí que se usan testaferros, empresas de paja, que presentan un proyecto en una zona más o menos poco habitada para instalar un huerto solar y resulta que, pues bueno, pues de buena fe al pueblo le parece que bien y autorizan la instalación y una vez que está hecha la venden a uno de los grandes, ¿no? Igual que ha pasado con los puntos de acceso y conexión a la red, que hay empresas que se han lanzado a comprar derechos de acceso a la red para sus plantas renovables, sabiendo que después, una vez que tienes el derecho de acceso en la mano, lo puedes transmitir, lo puedes vender y ganar un dinero, ¿no? Y entonces creo yo, hay un mercado especulativo de derechos de acceso. Así que, ¿quiénes son los propietarios? Pues yo creo que es una cuestión fluida. En principio hay una relación de alquiler o de compra de los terrenos, la empresa hace la instalación, la pone en marcha, cobra por su energía y luego puede hacer con esa instalación lo que quiera. También tiene que tener permiso de acceso y conexión a la red, ¿eh? Y muchas veces nos preocupamos del impacto ambiental de ese huerto solar en esa zona de Burgos o de Soria y no nos preocupamos tanto del impacto que tiene la vía de evacuación de la energía, porque tú montas un huerto solar en una parcela de un pueblo de Soria o de Ávila o donde sea y tienes que instalar una línea de tensión hasta la subestación en la que vas a inyectar la energía que ha producido tu planta. Y esa línea también tiene que tener una supervisión del impacto ambiental, ¿no? Se está produciendo un traspaso del primer mundo al tercer mundo de producciones contaminantes, incluso usarlos para desfogarnos o desahogarnos de los residuos contaminantes. Pues obviamente sí, obviamente sí. De hecho, no es solo un tema que afecte a la generación eléctrica. Digamos que una de las formas de mejorar los índices de impacto ambiental de nuestras empresas consiste en externalizar la parte más sucia de la producción a terceros países. Y entonces nosotros presumimos de que nuestros índices de emisiones contaminantes han bajado sin incluir en esos índices los que hemos derivado a terceros países, ¿sí? Y luego con los residuos contaminantes, pues sí, los plásticos, los electrodomésticos que achatarramos porque no tenemos muy poquita tecnología de reciclaje y de recuperación de materiales. Es verdad que no es fácil porque la cantidad de materiales interesantes que hay en estos productos que despreciamos son pequeñísimas. Por ejemplo, enviamos a la basura a achatarrar un televisor. Y ese televisor está lleno de circuitos integrados y de componentes electrónicos con tántalo, con plata, con oro, con silicio, con miles de materiales. Pero las cantidades son tan pequeñas que de momento los procesos para recuperar esos materiales no
No los tenemos, no funcionan. Parece que hay ahora mismo en marcha algunas propuestas para reciclar los paneles fotovoltaicos envejecidos y triturarlos, y del material triturado sacar, por ejemplo, el silicio con un procedimiento electrostático. Pero en general tenemos un problema muy serio con el reciclaje de los residuos contaminantes, eso es verdad. Me dicen, es obligatorio por ley que las empresas de determinado tamaño sean auditadas. ¿Cómo es que mencionas que no aceptan esas auditorías? ¿Ha cambiado esta exigencia? No, no ha cambiado, solo que el poder de las 3 empresas del oligopolio, de las 5 empresas que componen el oligopolio eléctrico, es tan grande que les ha bastado con decir que no aceptan una auditoría. Ya os digo que las declaraciones del presidente del anterior presidente de la patronal eléctrica era un poco chulito, es un poco despreciativo. ¿Es que acaso se les pide auditar a los fabricantes de latas de sardinas por qué ponen ese precio? No, simplemente que pasamos de auditorías, no necesitamos auditorías. Y me piden que si puedo repetir la propuesta nueva de fijación de precio presentada. Voy a ver si encuentro la diapo y la pongo, ¿vale? Y si queréis hacer alguna pregunta con micrófono. Sí, un momentito. A ver, que lo voy a poner en pantalla. A ver, está. Aquí, aquí. Es esta. Aquí. Es esta, ¿verdad? A ver, ¿preguntas por teléfono? Digo, por sí, teléfono. por teléfono. Por micrófono. Y es también teléfono, porque está a distancia. No, es en relación con el autoconsumo, ya en plan práctico para los oyentes, que hay un error en la presentación, en la transparencia que has presentado de la regla de mayoría. Dices que se requiere 2/3 de los votos en una comunidad para aprobar un proyecto, y es un tercio. Hay dos vías. Yo estoy medio enterándome, porque estoy metido en ese proceso, en una vivienda familiar, y hay 2 vías legales en la Ley de Propiedad Horizontal, el artículo 17.1 y el 17.2. Por el 17.1, digamos, se pueden... Tú imagínate que hay una comunidad con 20 vecinos. Pueden ir los que quieran, 3, 7, 12, los que quieran, y basta con 1/3 de los votos y, por supuesto, de la cuota de participación para que se pueda aprobar. Lo digo con ánimo de que la gente no os asustéis, que está complicado, que es lo que ha dicho Luis, hay trabas, las distribuidoras, los tiempos, no es muy sencillo, pero tampoco os desaniméis porque se puede hacer, lo están haciendo, y para esta modalidad en la que participan solo los que quieren y los que no quieren no, basta con que la comunidad lo apruebe con 1/3. Luego hay otra modalidad, el 17.2, por la cual participan todos, incluidas las zonas comunes, y ahí basta con la mitad más 1, 50%, de los asistentes. Es decir, ahí, en la típica comunidad donde son 40, pero asisten a las reuniones 10, con 6 valdría. Y participan todos. De todas formas, coger un poco con pinzas, porque digo que estoy intentando enterar. Quizá aquí más... pero que no os desaniméis con las palabras de 2/3 y todo eso. Simplemente estar dispuestos a afrontar ciertas dificultades, tampoco es que sea fácil. En ese sentido, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Álvaro Larraza es un monstruo, es un compañero de la plataforma. Yo he leído este dato de los 2/3 en un texto normativo, ¿sabes? Pero sí es verdad que todo es fluido y está cambiando, y te agradezco mucho la información, el detalle, ¿no? O sea, la mitad más 1 de los que asisten a la reunión. Por la vía del 17.2, para que sea toda la comunidad,
ley de propiedad horizontal para que sean solo los que quieran y los que no, simplemente no lo permiten, sí, sí. Un tercio de los, pero no de los asistentes, sino de todos. Vale, vale. Yo quería decir algo sobre esto, y es que en mi comunidad lo intentamos hacer y había 2 o 3 vecinos que decían que era en el tejado y ellos vivían en el último piso, que se iba a haber goteras y tal, y no salió por esto, o sea... Ya, por eso. Yo voy a repetir el consejo de Álvaro, y es que no os desaniméis, porque la cosa no es fácil, pero es posible, ¿no? Solamente en relación con este último punto, reconocer que hay tejados más complicados que otros. O sea, un tejado inclinado, antiguo, hay que tener cuidado porque es una cosa seria, que eso se puede como mínimo tener goteras o si no caerse. Pero hay muchísimos tejados en Madrid. Estoy hablando de... ¡Ay! Se me olvidaba otra cosa. Que son terrazas casi planas o planas que no tienes que hacer ningún agujero. Tú pones unas estructuras sujetas para que no los lleve el viento con unos lastres de hormigón, no hay ningún agujero, simplemente si tenéis que revisar la tela asfáltica, hacerlo un poquito antes para no dejarlo para después, con los paneles puestos, pero que no hay que hacer ningún agujero, que soporte, que comprobar que o sea, digamos, eso tiene que haber un profesional y hay que contratar una empresa seria para eso. Y también se me olvidaba decir en relación con ese tema que en Madrid, capital, bueno, en muchas ciudades, aparte de las ayudas, las subvenciones europeas, que son las que administran las comunidades autónomas, que unas de una forma, como decía Luis, etcétera, están a nivel municipal las bonificaciones del IBI. En Madrid, si un autoconsumo colectivo en el que no haya mucha potencia, porque claro, en una vivienda individual a lo mejor podéis poneros 2, 3, 4, 5 kilovatios, que es mucha potencia, pero en un edificio de pisos, pues a lo mejor salís a medio kilovatio cada uno, 1 kilovatio, y en esos tamaños podéis cubrir la mayoría, la inmensa mayoría de la inversión solo con la bonificación del IBI, porque tenéis un 50% del IBI bonificado durante 3 años, y eso puede cubrir pues la mayoría, la gran mayoría del coste de la instalación. De acuerdo. Vale, muchas gracias, Álvaro. Va a ser la hora. No. Una pregunta sobre ¿podrías explicar un poco lo del tope de gas y qué futuro tiene? Bueno, pues me pides que sea adivino, porque de momento parece que este primer año de la invasión de Ucrania, digamos que cada país europeo ha dicho sálvese el que pueda, hemos comprado gas, hemos llenado las reservas y este verano hemos tirado, ¿vale? Pero eso no ha evitado que el precio del gas esté por las nubes o que tenga una variación muy fuerte, con lo cual afecta al coste de la energía generada con ciclos combinados y eso repercute en la factura. Si la guerra continúa, ¿qué pasará el año que viene? Pues es difícil de predecir, porque claro, digamos que los países europeos hemos ido comprando gas donde podíamos y limitando la capacidad de comprar gas de otros países con menos recursos económicos, porque nosotros somos más chulos y más ricos, ¿no? Y a la vez hemos hecho trampas porque hemos comprado gas ruso y se lo hemos comprado a China, que a su vez lo compraba a Azerbaiyán, y hemos hecho un poco una melange, ¿no? El mercado está tan loco que es muy difícil predecir lo que puede pasar con el precio del gas. Desde luego, lo que no va a pasar es, creo yo, que baje. Yo creo que el mercado del gas está enloquecido y cuanto antes nos liberemos de él, mejor, ¿no? Y no sé qué decirte. No sé qué puede pasar. Más. Vale, voy a, para que os vayáis de buen rollo, os voy a poner una peliculita.
¿Qué? Sí. Perdone, ¿el dueño de la casa? Sí, soy yo. ¿Qué hay? Chema Loriti. ¿Qué tal? Perdone, ¿tiene un minuto? Si le digo que sí, me va a tener aquí hasta pasado mañana. Sí, yo... Mire, venimos recorriendo el barrio para que los vecinos se beneficien de hasta un 40% en el ahorro de su factura de la luz, simplemente con que se pase a nuestra compañía. 40% de descuento en el recibo de la luz. Cuidado con la cantidad, que lleva más engaño que un alcalde en campaña. Muchísimas gracias, la verdad que no, porque estoy contento con la compañía que tengo y ahora todos los trámites, papeleos y todo eso, sinceramente no me apetece. No, papelón ninguno, no se preocupe. Nosotros le damos de baja a su compañía y le damos de alta en la nuestra. O lo que es lo mismo, nosotros le damos de alta en nuestra compañía y le empezamos a cobrar ya por si acaso. Y tú, cuando lleves 6 meses pagando en las 2 compañías a la vez, tendrás que mandar una carta a cada una de las compañías para ver si una de las 2 te quisiera dar de baja. Gracias, de verdad, no me interesa. Que tenga buen día. Acaba de meter el pie corporín sepulto en la jamba de la puerta. Me he caído con todo el artesonado. Pero vamos a ver, ¿cómo se va a perder usted un 40% de descuento con los tiempos que corren? Deme la factura y le digo lo que se está ahorrando con nosotros. Lo que se está ahorrando con nosotros se conoce que por su cuenta de riesgo él ya me ha dado de alta en su compañía. Perdone, esta es su familia, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Estaría muy mal que les pasara algo, ¿verdad? ¿Tiene la factura? Así sí, así da gusto. No es lo mismo que te quieran vender algo engañándote a que un gángster te amenace con respeto.